Presentamos Huellas, un programa de... Amigos, aquí estamos en una nueva entrega de su programa Huellas, el espacio de los antiguos alumnos de este Instituto Politécnico Loyola. Estamos en una nueva edición donde esperamos, junto a nuestro invitado, pues hacer un recorrido por su formación en esta alta academia, así como también sus experiencias luego de salir de la institución. Estamos continuando con esta serie que ya hemos iniciado, que se ha denominado de Loyola al liderazgo público, donde estamos conversando con egresados que se han destacado ocupando posiciones en el Estado Dominicano. Y voy a saludar de inmediato a mi compañero Julio Pernús, que nos acompaña en la conducción de este programa Huellas, y él entonces pues nos ayuda a recibir a nuestro invitado para esta edición. Bueno, gracias Alexander, de verdad que es una alegría enorme el poder compartir con ustedes en esta ocasión nuestro programa Huellas. Hoy vamos a tener un invitado especial que es Oliver Santos. Él ha sido uno de los egresados de acá. Me decía cuando llegaba, es imposible pasar, ¿no?, por aquí y no fijarme en las aulas, fijarme en las estructuras. De alguna forma eso tiene que ver un poco con el sentir de Huellas. Hay una historia muy bonita que narran en San Agustín, que dice que va Jesús y una persona caminando por la playa, y en el momento no se ven las pisadas, las huellas, y llega un momento en que las 4 huellas se desaparecen y quedan 2. Entonces la persona le dice a Dios, ¿no?, le reclama a Dios y le dice: oye, ¿por qué en el camino de la vida, que es eso, me dejaste solo? Y entonces Jesús le contesta: yo no te dejé solo, yo te llevaba cargado, ¿no? Cuando verías las dificultades, de alguna forma Huellas tiene que ver con eso también, cómo dejamos una huella en la gente, en cómo nos manejamos. Y Oliver, de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Imagino que durante el programa vamos a ir conociendo un poco cómo ha ido siendo tu vida, hacia dónde has ido tirando. Y bueno, gracias también a Alexander Vallejo, que ha conducido este espacio durante los últimos tiempos y lo ha llevado hasta donde estamos, Alexander. Así es. Vamos entonces a leer una breve reseña de nuestro invitado para este Huellas, para que así la gente que ya pues de antemano lo conoce, pero tal vez hay algunos datos de él que tal vez no conoce o en ese momento no tenía tal vez la información, pues ahora le compartimos en referencia a él. Hay que decir que Anthony Oliver Santos Espinal está casado con Cindy Marte Balbuena. Eso es importante, ¿eh? Ese dato bueno. Y tiene 2 hijos, Hilary y Oliver. Nació en el municipio de Los Cacaos, provincia de San Cristóbal, en el año 1982, y hijo de Librado Santos y Cruz Espinal. Realizó estudios básicos en la Escuela Garavitos de Los Cacaos y aquí cursó estudios secundarios y técnicos en Loyola, donde es egresado como técnico en electricidad industrial. Ya los demás estudios pues lo estaremos conversando en lo más adelante del programa. Así que bienvenido a Oliver Santos a este Huellas. Bueno, muchísimas gracias Alexander, Julio, por darme la oportunidad de estar en este espacio, pero en este contexto, en el contexto como es alumno egresado del Instituto Politécnico Loyola, una casa de estudio que realmente a miles de jóvenes del pueblo dominicano, no solo de San Cristóbal, sino del país, nos ha formado para ser mejores ciudadanos. Oliver, tú eres alguien que conoce el deporte. Siempre que se termina un partido de baloncesto se hacen como los highlights, los mejores momentos que se han vivido. Cuando te hablan de Loyola, ¿qué es lo que te viene a tu mente? ¿Cuáles son los highlights esos que tú dices, oye, esto me recuerda a Loyola? Loyola es sacrificio, es disciplina, es entrega, es compromiso, es eficiencia, es valores. Creo que son un conjunto de valores que recoge el que un alumno tenga la oportunidad
de cursar aquí sus estudios. Esa disciplina no se jugaba y no se juega en Loyola con el tema del comportamiento, tanto en el aula como en las áreas comunes, el respeto desde los maestros, todo el personal de la institución. Entonces, además, había una característica muy importante, y era que tú sabías que siendo egresado de Loyola, las puertas del mercado laboral estaban abiertas, precisamente por la buena imagen que tenía nuestra casa de estudio. Entonces, era como tú apostar a que si lo hacía bien aquí, pues tú tenías una garantía hacia afuera en el mercado laboral, y las principales empresas en ese momento, que eran lo que hoy es Claro Dominicana, que era Codetel, la Cervecería Nacional Dominicana, Mercasit, la Refinería Dominicana de Petróleo, pues tú siempre escuchabas que los muchachos desde que salían de aquí, que tenían su graduación, claro, esas empresas lo estaban esperando. Por lo tanto, tú sabías que el sacrificio y la entrega que hacía para ser un buen estudiante iba a ser compensado en el mercado laboral. Y Oliver, ¿qué recuerda de esos años aquí en Loyola y qué tan difícil fue adaptarse al esquema de la institución? Bueno, en mí se da un caso especial. Tú sabes que yo entré ya en secundaria, y entonces la mayoría de mis compañeros venían de básica de Loyola. ¿Y por qué fue una condición especial? Porque yo nací en Los Cacaos y estudié hasta 7º grado, lo que hoy es 5º de primaria, en Los Cacaos. Y el horario de estudio era diferente en la zona rural a la zona urbana. Por lo que cuando nosotros nos mudamos, yo habiendo terminado lo que es hoy el 5º de secundaria, 7º de primaria, aquí a San Cristóbal, ya el año aquí iba por mitad para tú estudiar el octavo curso. Y mi madre, tuvo que moverse rápido para que pudiéramos nosotros no perder el año escolar. Y a mí me logró inscribir en octavo en la escuela de Pueblo Nuevo, la que le dicen Los Platanitos, la Luis Oscar Uribe. Resulta que era de noche, empezaba a las 6 de la tarde, y si no había luz no había clase. En aquellos tiempos, que de los 5 días laborables de la semana, 3 o 2 no había energía eléctrica de noche. Ya tú sabes con la laguna que entro yo a primero pretécnico del Instituto Politécnico Loyola, porque no tomé muchas clases, solo la mitad de un año. Y para ponerle un ejemplo, cuando llega Félix Troncoso, inglés, mi hermano, un hombre que no había escuchado una palabra en inglés en Los Cacaos, mucho menos. Y cuando en una el hombre entra, saluda y empieza a hablar en inglés de una vez, y le digo yo a un amigo que me queda detrás, ¿y tú entiendes lo que él dice? Y él venía de la básica de Loyola, muchachos, eso era papita para esos jóvenes, y muchos ya estudiaban en el Learning Center de aquí o en la capital. Oye, entonces ese proceso de adaptación fue fuerte, el primero pretécnico, por las lagunas, que no era una responsabilidad mía que acumulaba, pero sí logramos adaptarnos muy bien. Y recuerdo que terminé ya para segundo pretécnico. En el caso de literatura, era de los jóvenes que escogían para ir a Santo Domingo. Eloida Álvarez era que hacía ese trabajo, la maestra, a charlas durante la Feria del Libro. A esos jóvenes que ellos le veían inquietudes literarias, pues entonces de cada curso elegían 2 y 3, y me fui desempeñando. Y ya luego, pues entonces cuando volví y retorné, porque yo salí en segundo pretécnico, aquí se hacía una prueba para tú pasar a técnico, que ya creo que no se hace. Sin embargo, sin tener ninguna materia en generales, ni ningún tema académico, no pasé ese examen. Y cosa de Dios, voluntad de Dios, hice lo que es el tercero de bachiller en la cooperativa Loyola, y luego retorné porque quería graduarme de aquí al primero pretécnico. Y luego de primero pretécnico a quinto de la carrera, puedo decir que gracias a Dios fui de los mejores estudiantes de esa generación. Nosotros iniciamos en primero pretécnico 55 alumnos, solamente logramos salir egresados como técnico 17. Era fuerte. Era fuerte. Solo 17 logramos el título de técnico, muchos se quedaron en el camino,
y otros solamente pudieron alcanzar el título de bachiller técnico. Habían materias que eran filtro, cálculo, electrotecnia, y realmente era bueno yo con los números. Oye, Oliver, en esas materias que eran un poco difíciles, que también estabas conversando como cálculo, ¿cómo hacías? ¿Cómo te buscabas la vida para esta? ¿Y cuáles eran esas materias que tú dices, "Oye, esto no lo pasa cualquiera, ¿eh? Tenía que ser alguien que estuviera comprometido con Loyola"? Sí, bueno, mira, todas las materias había que tener un compromiso. Yo era de los alumnos que pasaba, cuando estábamos tomando clase, a mí se me pasaba un mes, 2 meses y yo no iba al colmado de la esquina. Porque tú llegabas de Loyola y tenías que bañarte o volver aquí. No era como hoy que tú desde una computadora puedes entrar a base de datos. Tú tenías que venir a la biblioteca, bañarte, comer algo en la casa y luego tú bajabas a tu casa a las 7, a las 8 de la noche y era seguir estudiando hasta las 11, hasta la 1 de la madrugada. Y realmente eso había que hacer para no dejar materias en generales y para tener un índice académico correcto. Los amigos, compañeros de clase que no tenían ese tipo de actitud, pues lamentablemente ese hábito de estudio pagaban las consecuencias. En sentido general, yo puedo decirte que ni cálculo, ninguna materia para mí fue difícil. Lo que sí había algunos que había que dedicarle más horas. Ya, Y de los profesores, ¿a quién o a quiénes Oliver siempre recuerda? Mira, Dios me brindó la oportunidad de una maestra que fue en primero pretécnico, segundo pretécnico, Mauri Arias, maestra de álgebra. Ahora tenerla dentro de nuestro proyecto Faro de Esperanza y reconocerle su labor. Mauri era de esa maestra que llegaba al salón, no tenía que llamar atención ni decir que se haga silencio, simplemente se paraba, escribía el nombre de la materia, la fecha, y su actitud, su característica como persona te decía que tú tenías que prestar atención. Su temple. Su temple. Entonces, una maestra excelente, Marino Garavito, en cálculo, era un maestro que te permitía sacar libros, sacar todos los apuntes que tú tuvieras en tu cuaderno, porque él hacía un examen que usted tenía que saber la materia para pasarlo. No tener nada, como le decíamos, embotellado, ni que tú no conocieras el proceso. Con esa materia, recuerdo, Dios lo tenga en la gloria, un buen amigo, Melvin Reynoso, falleció hace aproximadamente un año, lamentablemente. Él estudiaba y vivía en una pensión muy cerca de aquí. Y él era bueno en matemáticas. Yo era de los que a un grupo de compañeros tenía que explicarle días antes de los exámenes. Sin embargo, en el examen yo no sacaba la nota que debía sacar, la excelencia, aún dominando la materia. Y recuerdo que había un examen final de 40 puntos y estoy conversando con él el viernes, el examen era el lunes. Le digo, Melvin, yo domino todo esto y la verdad es que a mí no me dan los resultados de la manera que debo. Y me dice, no estudie, eso es que tú llegas muy cansado al examen. Y ese fin de semana me lo pasé jugando baloncesto en mi casa, que había una media cancha. Fue un amigo para que le explicara algo y lo hice y saqué 38 de 40. es un buen consejo. Entonces, porque a veces yo agarraba el libro, me ponía a hacer ejercicio y realmente ahora lo aplico con mis hijos, con mi esposa y con el que tengo la oportunidad. Tú no puedes llegar cansado cuando tienes una evaluación, porque de repente las ideas no fluyen de la manera correcta. Si tú dominas algo, sé paciente y los resultados van a llegar. Interesante, porque eso es una enseñanza de vida, lo que tú estás diciendo. A veces queremos resolverlo todo rápido y estamos hasta de madrugada. Cuando tú dices tomar distancia, te da como un aire que te va a permitir llegar. Leyendo un poco la biografía tuya, me llamó la atención que estudiaste electricidad industrial. ¿Era porque te gustaba mucho el tema o veías que eso iba a ser un problema, que en el futuro ibas a tener trabajo siempre en la electricidad? ¿Cómo? Sí, yo tengo un primo, Melvin de León, Melvin de León, que es egresado de aquí, ahora es gerente de una importante posición en Claro Dominicana. Él estudió electricidad industrial y él me hablaba de la carrera y ante la gama que había, ahí pues a mí me gustó más esas. Él siempre iba a mi casa, era de lo que me reforzaba en álgebra
Ha sido un hermano de esos primos que son muy cercanos a la familia y un ejemplo también para nosotros, y eso me guió. Sin embargo, en mi casa somos 4 y mis otros 3 hermanos eligieron electrónica digital. Somos 4 y somos los 4 egresados de aquí. Puedo dar testimonio de lo que ha sido la formación en nuestra familia, y brevemente cómo nosotros llegamos al Instituto Politécnico Loyola haciendo los cacao. Mi madre tenía una comadre que ya vivía aquí en San Cristóbal, y en un momento, en una visita, le contó de la casa de estudio donde estudiaba su hijo y le habló de Loyola, cómo era, todas las características que tenía, y mi madre quedó enamorada. Y desde que mi padre, por tema de negocio, le dijo que nos íbamos a mudar a San Cristóbal, dijo: pues ustedes van para Loyola. Porque mi madre, mi padre, ambos han sido, ¿verdad?, personas que apostaron a la educación. Sin embargo, mi madre, yo he visto pocas personas que tengan un amor y una pasión por la educación como mi madre. ¿Qué eran ellos? ¿Qué estudiaron ellos? Mi madre no terminó los estudios, y eso, ella vivía en un campo de San José de Ocoa, y ahí solo se llegaba a tercero de primaria de aquellos tiempos. Sí. Y para continuar tenía que mudarse a Ocoa, y su padre en ese momento no tenía las posibilidades. Sin embargo, yo debo decirte que había materias, yo estando ya aquí en secundaria en Loyola, que mi madre era que me ayudaba. Te repasaba diciendo que me ayudaba a hacerla. Mi madre es una persona con una inteligencia, y también mi padre extraordinaria, porque como sabemos, los estudios, las academias ayudan, pero también tiene que haber voluntad propia. Sí, sí. Y entonces mi madre y mi padre apostaron a la educación, y hoy pues tienen unos hijos. Hay 3 de mis hermanos que trabajan para empresas internacionales, uno en Estados Unidos, la hembra, Librania Gina, en Estados Unidos, Libraner en España, y Alberto, que aunque radica aquí, pues hace trabajo para empresas mineras de México, Ecuador, Brasil, y son 3 jóvenes que puedo decir de esta casa de estudio de San Cristóbal y del país, que nos representa muy bien donde quieran que estén. Qué bien. Estamos conversando con Oliver Santos en esta edición de Huellas, el programa Los Antiguos Alumnos de Loyola. Vamos a hacer una pequeña pausa, y cuando regresemos seguiremos con esta conversación. Estamos de regreso en este Huellas especial con Oliver Santos. Estamos en los Huellas que se vinculan un poco al tema de la política, como también nuestros egresados han tenido una influencia social. Cosa que yo veo bien, ¿no? Porque yo entiendo que el tema de la política me recuerda mucho a Aristóteles. Decía, el hombre es un animal político, y además que la gente que se incluye en la política tiene como un salto cualitativo, porque trata de colaborar en el bien común más grande. Yo me quedo en la radio toda la vida porque mi pasión es comunicar, pero siento que el ir un poco más allá te acerca, ¿no?, a la gente, te cambia. Y quería preguntarte, porque tú estabas de pronto en electricidad y saltas a administración de empresas. Sí. ¿Cómo fue ese cambio que diste en tu vida? ¿Qué tenías en la cabeza en ese entonces? Ya yo había dado todas las materias en la universidad, principalmente las matemáticas, todos los cálculos. Sin embargo, yo era el que siempre de mi casa acompañaba a mi padre en los negocios, en el mercado modelo acá, desde niño, desde los 12, los 13 años. Yo no tomaba vacaciones, las vacaciones mías eran acompañar a mi padre por voluntad propia, no porque era una exigencia. A veces me decían quédate, y yo no, yo voy. Entonces, luego mi padre, en el año 2001, faltaba un día para yo terminar un proceso de pasantía en lo que en ese momento era Unión Fenosa, que hoy es de Sur Dominicana, en Santo Domingo, para ya quedarnos fijos. Una gama de lo que estudiamos aquí en Loyola, electricidad industrial, pues ellos habían contactado al Politécnico y nos enviaron allá. Y faltaba un día para terminar ese proceso de inducción, y yo tuve que asumir un negocio. Mi padre me dijo, y yo veía bien asumir la administración de un negocio. Y entonces recuerdo que todavía 2 años después de Desur me estaban llamando por si quería entrar a la institución. Sin embargo, me fui por el camino de los negocios, y ya luego pues vi que tenía que formarme en esa parte. Estudiaba administración de empresas y también una maestría en negocios y relaciones económicas internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hicimos esa maestría, especialización técnica en tesorería.
Nos hemos formado en el área, tanto por el tema del negocio como del área que tiene que ver con la cosa pública. Pero Loyola, aunque tú no estudies o no continúe la carrera que estudiaste en el Politécnico, que a muchos nos pasa, no es el caso mío solamente, sin embargo esa formación base te ayuda a que todo después de aquí sea mucho más fácil. Claro, integral. Yo recuerdo que en la universidad yo tomaba los exámenes con bolígrafo después que salí de aquí, y así me evitaba el tener que repasar. Pero el piso que tú tenías era un piso altísimo. Qué bueno. ¿Y cómo fue esas experiencias laborales o primeras experiencias laborales de Oliver Santos, y qué tan difícil fue llegar a ellas, obtenerlas? Bueno, mira, el tema primero en el área de los negocios nunca es lo mismo cuando tú observas a cuando ya tú estás dentro. Y realmente hay un proceso que tú tienes que vivir de adquirir experiencia. Tenía la ventaja que tenía mi padre, que me podía guiar en muchísimas cosas, y en el tema de los negocios me dejó unas puertas bastante abiertas, porque cuando yo llegaba, por ejemplo, a Constanza, que es nuestro negocio de productos agrícolas, y yo decía, mire, el señor Librado Santos me dijo que viniera aquí donde usted, me decía lo que usted necesite. Igual en Santo Domingo y todo, debo decir que su buen comportamiento pues me dejó unos canales que hasta el día de hoy hemos logrado mantener, y de hecho hacer crecer más esas puertas que él nos dejó, no construyó, y que al día de hoy también él sigue siendo parte de las empresas que tenemos en común. Así que él en un momento tenía otra empresa, después mi padre, una persona que no es avariciosa, se retiró, y luego hicimos un mix, y él al día de hoy pues también me acompaña, o no acompaña, es una empresa familiar, pero sí debo decir que para mí el tema de los negocios fue bastante fácil por el camino de seriedad y honestidad con el que él se condujo, tanto con sus suplidores como con quien él le vendía. En el caso ya público, que mi primera experiencia es a partir del 2012, que fui encargado de centros pymes en el Ministerio de Industria y Comercio. Llegué y le doy las gracias a Dios que me permitió, apenas 5 meses después de estar ahí, ser parte de un comité que se creó para hacer el plan estratégico de esa institución. Y tuvimos un gran desenvolvimiento. También participé en un comité para ese ministerio, participar por la medalla de oro a la administración pública, que es una premiación que se hace para las instituciones, y tú tenías que preparar un conjunto de cosas sobre la institución, mostrar los resultados, mostrar las evidencias, y también un grupo de 7 nos permitió estar ahí. Fue un proceso de aprendizaje y de aportar en esa área. Luego llegamos a la gerencia de ingresos del departamento aeroportuario, también hicimos un gran trabajo. He tenido la oportunidad que de todas las instituciones que he tenido que salir, los directores no lo desean. Quieren que sigamos ahí. Sin embargo, a veces en política no es tu decisión, sino donde tu superior del equipo que tú eres parte pues te necesite. Y en ese momento, a pesar de que Marino Collante, que era el director del departamento aeroportuario, no quería que yo saliera de la institución, pero sí había ganado la alcaldía Nelson Guillén, y recuerdo que él me llamó y me dijo que necesitaba que antes de él firmar un cheque lo firmara yo para él saber que todo estaba correcto. Y ahí sí tenía que entrar a veces a las 7 de la mañana y salía a las 9 de la noche al ayuntamiento municipal, porque llegamos en el 2016 y recordemos que venía una administración que fue del 2010 al 2016, que yo no voy a entrar aquí en juzgar, pero sin embargo a nivel administrativo, a nivel de gerencia, tenía muchísimas lagunas, no habían procesos, y todos esos procesos junto a un gran equipo me costó construirlo. Tú tenías personas que cobraban un arbitrio, y ese arbitrio amanecían en la casa con él. Un arbitrio es lo que llamamos un impuesto municipal. Sí, un impuesto. Y ese arbitrio amanecían en la casa con él, luego lo llevaban en efectivo a la tesorería, y luego el tesorero a veces tenía con él ahí varios días, y luego era que lo llevaba al banco. Sin embargo, por ponerle un solo ejemplo, yo me reuní con el equipo de auditoría y el equipo financiero y creamos un proceso en el que el dinero de donde se recaudaba, si era en el mercado, directamente iba al banco.
y entonces la institución, en vez de trabajar con dinero en efectivo, que no es correcto que se esté contando tantas veces, pues solamente trabajaba con el volante del banco. Y ya tú ahí tenías más transparencia y tenías mucha más seguridad de que lo que se recaudó llegó al destino final. Me gustó mucho ser parte de esa gestión. Reconozco aquí que el alcalde en ese momento, Nelson Guillén, una persona seria, íntegra, honesta, por lo cual iba con los valores que nosotros tenemos, y me permitió ahí poder seguir afianzando esa parte comunitaria, esa parte de gestor social que siempre ha estado en mí. Aún estudiando aquí en el Instituto Politécnico Loyola, a veces había receso y yo en la parte detrás de mi cuaderno estaba escribiendo temas de contenido social. La vocación, ¿no? Recuerdo que una vez escribía sobre el origen, las causas de la delincuencia. Y un niño con 14, 15 años estaba en pretécnico, escribía el tema del desempleo, de la falta de oportunidades económicas, de la educación. Y entonces, muchos años después, yo fui conectando los puntos y digo, pero mira, eso que yo escribía en Loyola, en vez de estar jugando a veces afuera con los compañeros, pues mira hoy lo que Dios me ha llevado. Entonces, son puntos que cuando tú lo conectas sabes que desde niño tenías esa vocación. Entonces el ayuntamiento me permitió servir, fue una gran experiencia. Hay cosas que si tú me preguntas hoy las haría de una manera diferente, principalmente en el tema que tuvo que ver con el mercado, no porque en el fondo no creyera en lo que se hizo, sino en formas que a veces se utilizaron desde la gestión, y son cosas que te sirven de experiencia. Creo que lo más importante a veces no es tú solamente hacer las cosas, sino reflexionar sobre ellas, buscar crecer. Soy una persona que hace ya varios años he decidido construirme en un mejor ser humano. El Oliver de hace 3 años, de hace 5, de hace 10, de hace un mes, no es el mismo de hoy, porque yo trato de ir reflexionando sobre mi accionar. Y estoy tratando, hago el esfuerzo por cada día ser una mejor persona para la familia, para mis amigos y para todo aquel que tenga la oportunidad de conocerme. Porque creo que es lo mejor que uno puede hacer mientras Dios le permita su paso por la tierra. Creo que después que el ser humano hace miles de años decidió empezar a vivir en comunidad, no hemos terminado es un proceso que va en constante transformación, el tema de nosotros vivir en comunidad, y creo que hace falta que muchos sigamos aportando a tener una sociedad mejor, una convivencia, una armonía mejor, y ese es un proceso de construcción que solamente cerca de Dios, siendo creyente y aplicando, ¿verdad?, su enseñanza, la enseñanza de Jesús, pues nosotros podemos mejorar nuestra sociedad. Sabes que ayer yo estaba en una conversación con mi esposa por la noche, un grupo que tenemos de la iglesia, se llama CVX, y ahí fue donde cogí el poco pequeño, posible y progresivo, que es uno de los valores que tratamos de hacer en la emisora, ¿no? Y una señora que estaba ahí me dijo algo que quizás se aplica a la época esta que tú estabas hablando en el ayuntamiento, que eras tesorero. Ella me dijo, es importante que aprendamos a honrar los límites. Yo no había pensado en esa palabra junto, ¿no? Honrar los límites, hasta que ella me lo dijo ayer por la noche. Porque yo creo que en la política, pero en casi todas las actividades que uno tiene en la vida, hay límites. Uno se va encontrando está la corrupción, por ejemplo, que tú hablabas de cómo se maneja. Y cómo honrar el saber, yo no traspaso esto porque no va con mis valores, porque no tiene... Yo siento que tú en el ayuntamiento, pero en la vida has ido descubriendo los límites. Claro. Y lo has ido tratando de honrarlo, ¿no? No violentar esos procesos. Es así. Y esos límites también vienen con tu formación. La formación primero de la familia, padre, madre, personas cercanas que tú veas como buenos ejemplos. Porque el ser humano, hablamos de moral, hablamos de valores, y la moral de manera específica no es más que una pared que nosotros construimos de valores, de lo que podemos o no hacer. Y entonces, a la medida que tú tienes unos padres, una casa de estudio, unos maestros
que te enseñan buenos valores, que te enseñan buenos ejemplos, pues tu moral será más fuerte. Hay límites que tú no vas a cruzar. A veces por eso existen las estafas. ¿Por qué existen las estafas? Porque un estafador es una persona que carece de pocos valores y no tiene moral. Sin embargo, tú que la tienes, no espera que él cruce ese límite y por lo tanto abres tu confianza y terminas siendo estafado. Entonces, a la medida que nosotros podamos construir una sociedad con buenos valores, con buenos ejemplos, pues vamos a tener seres humanos con mayor cuidado a cruzar los límites. Que esa pared moral, en vez de poderla cruzar con un pie, pues haya que buscar una escalera doble y no sea tan fácil. Entonces, ahí ayudan también los valores cristianos que nosotros podamos inculcar, ¿verdad?, a nuestros hijos. Y voy a brevemente a decir cómo estoy aplicando eso que digo de manera teórica. Estamos en un proceso de un torneo interbarrial de baloncesto y lo conecto porque esos jóvenes, en vez de simplemente nosotros hacer el torneo, que al final ellos van a la cancha mucho todos los días, otros 3 veces a la semana, eso no es novedad para ellos, ni puede cambiar su manera de ver la vida, ni de lo importante que es la educación. Entonces, ¿qué nosotros decidimos hacer? Hacer una gala para dar inicio a ese torneo. ¿Y cuál era uno de los objetivos de la gala? Que esos jóvenes pudieran ver ahí, como pudo pasar el pasado miércoles 28, ejemplos para ellos. La profesora Mauri, tú tenías ahí al ingeniero Rafael Salazar, que fue reconocido, tenías a Pascual Marte Soto, un distinguido empresario de San Cristóbal, tenías a Juan Manuel Guante, un destacado promotor deportivo, Omaira Nivar, una destacada ajedrecista de la República Dominicana, que muchas de esas personas no son sonoras en San Cristóbal, sin embargo tienen una gran hoja de vida. Entonces nosotros tratamos, entre otros, de mostrarle a esos jóvenes lo importante que es hacer las cosas de manera correcta en la sociedad. Le preparamos un escenario como si la actividad hubiese sido para el empresariado de San Cristóbal, para el sector magisterial, todos los directores de escuela, un escenario digno, para que ese joven que a lo mejor no había tenido la oportunidad de sentarse en una mesa como estaba ahí el Salón de Actos de la Gobernación, y en ese escenario vea la otra cara de la sociedad que le espera si hace las cosas de manera correcta. Creo que tenemos una gran juventud, creo que hay más ruido en la calle de las cosas buenas. He tenido la oportunidad, a través de nuestro proyecto Faro de Esperanza, de caminar escuelas nuestras, politécnicos nuestros, en sectores como el Moscú, el 5 de abril, el Colegio San Rafael, y yo puedo decirte que ahí hay una juventud tremenda que está en lo que debe de estar. ¿Qué nos falta? Seguir orientando, que mucho más actores sociales, comunitarios, aportemos un granito de arena, porque nosotros no podemos juzgar a los jóvenes ahora en la misma dimensión o verlo en el contexto que nosotros tuvimos una crianza. El dinamismo económico y social que lleva la República Dominicana ha llevado a que antes el 95% de los niños vivían en un hogar con papá y mamá estaba siempre en la casa en el tema de la crianza. Sin embargo, hoy tú tienes madres que salen de donde viven los lunes y regresan los sábados en la mañana, porque están en Santo Domingo, en una casa, trabajando, colaborando para poder ganarse la vida. Pero tú tienes que la mayoría hoy de las esposas también trabajan y son maestras, trabajan en un banco, y esa no pasaba en la década de los 70 del siglo XX, ni de los 80 ni principios de los 90. El empoderamiento de la mujer. Entonces, tú tienes hoy un hogar que los niños están más solos, sin papá y mamá, y que la influencia de papá y mamá de manera directa no es como era antes, aunque no debe de dejar de serlo. Creo que hay inclusive que hacer talleres para orientar a los padres con esa falta de tiempo que tienen de cómo orientar a sus hijos los buenos valores. Entonces, por eso, hoy más que nunca es importante la casa de estudio, porque es donde más horas pasan los niños en el momento de estar recibiendo la enseñanza, y también que desde el gobierno central y desde instituciones comunitarias y sociales, conociendo la realidad que tenemos, aportemos en esa área. Qué bien. Vamos a unificar estas dos preguntas para Oliver, y dice la primera:
cómo le ayudó lo aprendido en Loyola a sortear los desafíos que tuvo en el Ayuntamiento de San Cristóbal y en otras instituciones que elaboró, y actualmente que nos cuenta acerca de su función como encargado de Servicios Generales de la Superintendencia de Seguros. Bueno, Loyola te ayuda en la vida a no ver los problemas sino las soluciones. La manera de enseñanza, tanto de cálculo, recordemos que Marino Brito Guillén te dejaba sacar libros, todos los cuadernos que tú quisieras, las calculadoras que tú quisieras, porque él te presentaba un problema en el cual tú tenías que tener capacidad analítica para poder llegar al resultado, no porque tú vieras una fórmula y la copiaras. Y así muchas materias te ayudaban a tú pensar en soluciones. Y en la vida no todo el mundo tiene esa capacidad. Hay mucha gente que se queda frisado cuando ve una situación. Entonces Loyola te ayuda a tú ver la situación y pensar cómo puedes solucionarla. Por lo tanto, en cualquier institución que tú laboras, tú puedes rápidamente empezar a ser proactivo. Muy breve, explico cuando llegué a la gerencia de ingresos del departamento aeroportuario, cuando van de recursos humanos a posicionarme, pues llego y veo que un área está totalmente llena de cajas. Bueno, y después que me presentan, empiezo a llamar a la oficina uno a uno de los colaboradores, a hacerle preguntas, y siempre le preguntaba del por qué las cajas. Resulta que esa institución recibe todos los general. Los general son los documentos de los viajeros de cada avión, la cantidad de pasajeros, con otros detalles, tanto de entrada como de salida. Y ahí se manejan porque se cobra un porcentaje del impuesto que paga cada viajero. Pues resulta que eso venía de cada aeropuerto del país, cada 15 días mandaban eso para que el personal verificara de manera física. Y de inmediato yo vi esa problemática. Primero, un tema de costo, porque había que estar pagando envío de todos esos lugares, pero allá había que sacarle copia para ellos quedarse con una evidencia en los aeropuertos. Y simplemente yo dije, no, pero nosotros podemos poner escáner en cada aeropuerto. Hacemos un sistema en la nube, llamé a tecnología, le dije la idea que quería, hice el presupuesto de lo que se llevaba, hice un acto para hacer el lanzamiento de ese proyecto, y a partir de ahí ya la institución cambió, no había caja en el medio, todos los procesos, en vez de tú hacer una verificación cada 15 días, tú la hacías a cada 24 horas, porque a las 6 de la tarde de cada día escaneaban todos los documentos. Entonces, eso te ayuda, Loyola te ayuda a eso, además de los valores. Aquí hay una materia, no sé si continúa en el pensum, que es formación integral humana y religiosa, que es una materia transversal y ayuda a lo que Julio expresaba, que es el tema de saber los límites. ¿Qué es lo que hace formación integral humana y religiosa? Te dice, mira, aquí te estamos preparando para que tú seas un buen técnico, para que tengas buenas capacidades, pero también te estamos diciendo que tú primero eres un ser humano, que tiene que tener buen comportamiento, que tiene que saber hacer equipo, que tiene que ser parte de la comunidad, que tiene que ser un buen hijo, que tiene que tener buenos valores. Y no en este espacio, siempre lo he dicho, yo le prestaba la misma importancia a formación integral humana y religiosa que le prestaba a cálculo. A veces, por alguna razón, muchos compañeros lo toman a la ligera. Y realmente al tomarlo a la ligera después hay consecuencias. Porque ese que te está tomando formación integral humana y religiosa a la ligera es el mismo que también mañana puede tener un comportamiento en una empresa que no sea el adecuado, o dentro de la familia o en cualquier parte de la sociedad. Por lo tanto, esa es una materia transversal a todas las otras, porque te da lo que tú vas a necesitar como buen técnico para entonces tú poder ser un buen ser humano. Y ya pues para mí el camino en los puestos públicos, en la parte privada, Dios siempre me ha acompañado, me ha guiado, soy agradecido porque todo, ¿verdad? Me sale bien. Es muy difícil que un proyecto en el que yo me encamine por la voluntad de Dios no sea exitoso. Hoy en día estamos en servicios generales en el departamento aeroportuario, tenemos un gran equipo. Allá hay la superintendencia de seguros, y ahí en la superintendencia de seguros es una institución que es pequeña a nivel, si bien tiene una responsabilidad es grande, pero a nivel estructural es pequeña, y damos seguimiento a todo lo que tiene que ver con la parte de la electricidad. Mira dónde cae
la electricidad industrial, sí. independientemente que es un puesto gerencial, porque mi misión ahí es articular los diferentes departamentos, el departamento de mayordomía, el departamento de mantenimiento, el departamento de almacén, y entonces coordinar para que cada uno de esos departamentos esté haciendo las cosas de manera eficiente, y lo estamos logrando. Ahí cuando llegué, para poner un ejemplo, a veces hay un almacén, que es donde se supone que todo lo que se compra debe de llegar. Cuando un día hacen falta unas lámparas, y uno de los colaboradores que estaba ahí cuando yo llegué, que tiene varios años, me dice, no, pero no hay que comprarla, porque allí hay. Oye, allí hay. Oye, ¿qué cosa? Le digo yo, ¿cómo va a ser? Lléveme. Cuando me lleva a un depósito informal con diferentes cosas, le digo yo, ¿y cómo yo sé que eso está ahí? No, eso es que a veces piden 2 unidades y nosotros compramos 5 para tener ahí. Digo yo, pero es que este departamento de servicios generales no es hay un almacén que es donde debe de llegar todo. Yo no puedo tener algo ahí que nada más yo sepa que está ahí, y que la institución, si aquí vienen y hacen una auditoría, eso existe para mí, pero no para la institución. No. Y entonces creé una política inmediatamente para que todo lo que se compre sea lo necesario, y que si algo queda llegue al almacén. Porque ¿a qué se prestan esas cosas? Esas cosas se prestan a irregularidades. Sí, entonces, a veces no irregularidades de mala fe. Puede ser que siempre estén ahí. Sin embargo, tú estás gastando un recurso que no tenía que gastar. Tú tienes un equipo el cual no está en el área donde debe. Ahora, si no existe almacén y tú tienes que tener uno, muy bien, pero tú tienes un almacén general donde reposa todo lo que la institución necesita. Entonces, es de los cambios que hemos hecho, que han sido bien valorados, y establecer el proceso. Yo creo en el establecimiento de los procesos para que dejen huellas, y al tú dejar huellas, entonces ahí vienen los límites. Porque si hay huellas, tú tienes que saber que quien vaya a buscar va a encontrar. Eso es importante. Yo veo casi ya terminando, ¿no? La parte por lo menos que me toca, porque el tiempo va corriendo. Estoy leyendo una novela de Martín Caparrós, que es un escritor que me encanta, argentino, y en la novela él pone una frase que me decía, si no luchamos por algo, vamos a tener que dejarnos vencer por todo. Si no luchas por algo en la vida, vas a tenerte... Como mensaje final te quería pedir, ¿por qué tú estás luchando ahora, actualmente? Y algo que le quieras decir a un joven, Oliver, que hace, entonces, 30 años no se imaginó que iba a estar aquí, ¿qué le dirías, no? Porque te están escuchando muchos jóvenes, este programa lo van a ver, entonces eso, ¿no? ¿Por qué luchas y qué mensaje le dejaría a otros jóvenes? Bueno, he decidido, y fue una decisión, digamos, que la trabajé interiormente, dedicar parte de mi vida a aportar a los demás. Ahora mismo estamos estableciendo un proyecto que se llama Faro de Esperanza, que es un proyecto sombrilla, desde el cual tiene 3 pilares, que es la educación a través de la orientación a los jóvenes que están iniciando la universidad o están terminando la secundaria. Le está el deporte, que estamos apoyando la disciplina del baloncesto, pero nuestro interés es después también entrar a otras disciplinas. Y está el tema de la cultura. Decía precisamente en este espacio hace unos días que es verdad que la educación es importante. Sin embargo, tú puedes tener un buen ingeniero, tú puedes tener una persona con doctorado, y si no tienes valores culturales, si no tuvo la oportunidad de practicar deporte, sea en el colegio, sea en la universidad, sea donde vivía, hay unos valores de manera práctica, que es la cultura y el deporte, que se lo da al ser humano para ser un mejor individuo para la sociedad. Por lo tanto, busco y trabajo para que Dios me dé salud. Estoy involucrando a la familia. Mi hija, de hecho, es vicepresidenta, Hilary Santos, de este proyecto. No porque es mi hija, sino porque he visto en ella sensibilidad social. El año pasado fue Premio Nacional de Lectura y Escritura. Participó con los estudiantes de 3º y 4º de secundaria. Ella estaba en 4º de secundaria. Ganó el primer lugar, y este año fue de las 5 mejores porque participó con los de 5º y 6º, y ella está en 5º. Y aún así fue la número 5 a nivel nacional. Una niña que con 13 años te estaba leyendo a Dostoyevsky, con
Y eso te da tienes como un brillo en los ojos, ¿eh? La Claro. familia te da como un orgullo. Claro grande que sí, cuando claro que sí, porque Dios a mí, yo te decía que soy muy agradecido. A mí me gusta la lectura, la escritura y soy, verdad, un admirador de las artes plásticas, de la pintura, y a mi niña le gustan esas dos cosas. Y entonces los deportes, mi niño, que yo en los cacao jugaba con una naranja agria verde con mis compañeros de escuela, fútbol. Oye, fútbol con una naranja agria verde en el patio. Sí. Y entonces mi niño desde pequeño se inclinó por el fútbol sin yo inducirlo. Y tiene 7 años, 8 practicando fútbol. Entonces Dios conmigo ha sido muy bueno porque muchas cosas que yo no he podido hacer me la está dando Los y que hijos. me gusta a través de los hijos. Entonces, por esa vocación que le veo a ella, entonces la he incluido en el proyecto. Y entonces quiero que sea un proyecto a largo plazo y reitero, quiero que Dios me dé la salud para guiarlo. Eso no tiene que ver con la cosa pública. En la vida nosotros, y es algo que los jóvenes y que todo el mundo debe de entender y ayuda a no caer en depresión, ayuda a ser proactivo, nosotros tenemos que ver qué depende de nosotros y actuar en consecuencia de eso. Muchas veces tú puedes tener un proyecto, una meta en la vida, pero eso implica varias etapas. Ahora, ¿cuál es la que yo puedo iniciar? A mí me gusta, una de las cosas por las que yo soy político es para servir a los demás, pero en este momento yo no tengo una posición que me permita hacia afuera establecer políticas públicas que impacten de manera directa a los jóvenes, que impacten de manera directa a los envejecientes, que impacten el sector cultural, el sector educativo. Y entonces, ¿qué yo dije? Yo voy a aportar mi granito de arena desde un proyecto personal y familiar. Y yo no tengo que esperar tener un puesto público para hacerlo. Y debo de llamar aquí al empresariado, que ahora mismo tenemos un empresariado muy activo, tanto el Consejo Empresarial como la Cámara de Comercio, que cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a Europa, de ir a Florencia, en Italia, de ver las bases del Renacimiento, el sector empresarial jugó un rol importante en la Europa que nosotros vemos hoy como resultado. Eran los grandes comerciantes, los grandes, llamémosle empresarios de aquella época, que impulsaban la cultura, que impulsaban las grandes transformaciones de sus ciudades. Entonces, yo creo que San Cristóbal, y tenemos ejemplos en Santiago y en otros puntos del país que lo hacen así, pues ese sector tan dinámico que tenemos y que hay una nueva generación acompañada de personas que también, quiero decir que hace falta un mayor empuje porque lo hemos tenido. Tú tienes aquí personas como José Francisco Montaz que siempre han apostado por fortalecer las instituciones, por aportar al plan estratégico, por fortalecer la Cámara de Comercio, que apoya las causas sociales, pero necesitamos mucho más José Francisco Montaz, necesitamos más David Dionisio, que apoya el voleibol, necesitamos muchas más personas con vocación de servicio desde el empresariado que aporten un granito de arena para fortalecer más nuestra sociedad. Entonces, reitero que en la vida tenemos que aprender qué depende de nosotros, qué nosotros podemos hacer y a lo mejor construyendo eso que nosotros podemos hacer, si es la voluntad de Dios, lleguen los otros elementos que nosotros queremos para aportar. Bueno, Julio, hemos llegado a la parte final de este Huellas en el día de hoy. Hemos tenido una formidable conversación con el egresado Oliver Santos en esta serie de Loyola Liderazgo Público, y pienso que ha sido muy nutritiva la conversación, conociendo de él acerca de la experiencia que ha tenido en Loyola, así como también ya su recorrido en lo académico, profesional, en el ejercicio público, también en la parte privada comercial, y también con este proyecto de la Fundación Faro de Esperanza. O sea que ha sido un recorrido bastante amplio y, reiteramos, nutritiva la conversación con Oliver, a quien agradecemos por habernos acompañado en Huellas. Y Julio, si lo permite, será la próxima semana cuando nos reencontremos por esta emisora Magis 98.3 FM, y también pueden ver este video en el canal de YouTube del Instituto Politécnico Loyola. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos.
servicios de salud. Ahora en la Santomé número 38, próximo al Hospital Pina. Lo nuevo es, se dice